Bienvenidos. Aquí nos ocuparemos de los delitos contra la propiedad. En lo concreto veremos el robo calificado con armas. Para introducirnos en este concepto veremos el siguiente video. En este video puedes observar a dos menores que ingresan a robar un kiosco con un arma de juguete y son repelidos por su dueña con una escoba. ¿Puede ser considerada el juguete utilizado por los menores como un arma? ¿Puede considerarse que la escoba utilizada por la dueña del local es un arma? Veamos. El robo se califica cuando la violencia física para cometer el hecho se lleva a cabo mediante el empleo de un arma de cualquier tipo o naturaleza. Las armas pueden clasificarse en armas propias y en armas impropias. Se considera que son armas propias aquellos objetos que fueron fabricados o pensados para atacar y defenderse y que por sí mismos aumentan el poder ofensivo de quien los utiliza, causando intimidación por su propia naturaleza. Dentro de ellos podemos citar a las armas de fuego, por ejemplo, pistolas, revólveres, fusiles, y a las armas de disparos que no son de fuego, por ejemplo, los arcos, las ballestas. Por otro lado, tenemos a las armas impropias, que son aquellos objetos que no fueron fabricados como armas propiamente dichas, pero que sin embargo son considerados armas en el caso concreto por el uso que se les confiere, que permite aumentar el poder ofensivo del sujeto activo. Por ejemplo, martillos, tijeras, destornilladores. Dentro de las armas impropias podemos considerar las armas de utilería y las armas propias utilizadas en forma impropia. Las armas de utilería son todos aquellos artefactos que por sus características externas parecen ser armas sin serlo. Por ejemplo, armas falsas, simuladas, imitativas, símil de armas y las armas de juguete. Por su parte, las armas propias utilizadas en forma impropia podemos encontrar como ejemplo un revólver que se utiliza para golpear a la víctima. A continuación, explicaremos un caso en virtud del cual el sujeto fue condenado por robo calificado por el uso de arma de utilería, en este caso en grado de tentativa. Lo que sucedió en el caso fue que el sujeto se hizo presente en una parada de autobuses en donde se encontraba una familia, en lo concreto un matrimonio, junto a sus dos hijos menores de edad, y el imputado, al presentarse frente a ellos, apuntó con el arma de utilería a uno de los menores y le solicitó al padre del menor que le entregara sus pertenencias. El otro de los menores presentes reconoció que el arma era de juguete, le informó esta situación a su padre, lo cual frustró de esa forma el delito y puso en fuga a su autor. Muy bien, estudiantes, ya se encuentran en condiciones de realizar una actividad práctica en la que serán evaluados sobre los conceptos aquí abordados. Éxitos. Muy bien, alumnos y alumnas. En este intervalo contaron con el tiempo para realizar la actividad práctica en la que se les propuso realizar un ordenador de información. En la pantalla podrán ver una manera posible de resolver la actividad con una primera respuesta a la consigna. Espero que les sea de utilidad y que logren el objetivo de formular correctamente esta valiosa herramienta de estudio.
Bienvenidos. A continuación nos ocuparemos del delito de usurpación. En los artículos 181 y 182 del Código Penal encontramos las figuras delictivas que constituyen atentados contra la propiedad inmueble, a diferencia de figuras como el robo y el hurto que atentan contra la propiedad mueble. Es frecuente escuchar entre las noticias alguna referida a un grupo de personas que tomó posesión de un terreno o inmueble en el que no se encontraban sus ocupantes y permanece allí contra la voluntad de estos últimos. Este accionar se encuentra tipificado en nuestro Código Penal como el delito de usurpación. ¿De qué se trata este delito? El artículo 181, inciso primero, tiene prevista la usurpación por desalojo. Aquí lo que se protege no es el derecho de propiedad, sino la tenencia o posesión de hecho y el ejercicio de ciertos derechos reales sobre el inmueble. La conducta que se reprocha aquí es la de despojar, es decir, privar a alguien de lo que goza y tiene. Se deben dar dos acciones. Por un lado, desplazar del ejercicio de la tenencia o posesión de un inmueble a una persona y luego subrogarse el sujeto pasivo en el ejercicio del poder de hecho sobre el inmueble. Las formas de despojar son invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes. Por otro lado, el artículo 181, inciso segundo, tiene prevista la usurpación en virtud de la cual se produce la destrucción o alteración de términos o límites. Aquí lo que se protege es la posesión, la tenencia y también el derecho de dominio. La conducta reprochada es la destrucción, es decir, la inutilización del medio de demarcación predispuesto en el inmueble o su alteración, es decir, la modificación de los mismos, lo cual puede bien verse traducido en un corrimiento de los límites. Solo pueden llevar a cabo estas conductas los ocupantes del fundo vecino. Finalmente podemos referirnos a la figura prevista en el artículo 181, inciso tercero, en donde se establece la turbación de la posesión o tenencia. En este caso hay una usurpación sin despojo, porque lo que está en juego no es la tenencia o la posesión, sino el uso tranquilo y pacífico por parte del poseedor. A continuación nos ocuparemos de un caso de usurpación por alteración de límites, es decir, el que se encuentra previsto en el artículo 181, inciso segundo del Código Penal. Aquí el juez condenó a una persona a la pena de prisión en suspenso por considerarlo autor penalmente responsable del delito de usurpación por alteración de límites. La defensa del imputado interpuso recurso de casación y el Tribunal Superior de Corrientes lo rechazó y confirmó la sentencia de la Cámara del Crimen. En el recurso de casación, lo que sostuvo la defensa fue, o por lo que se vio agraviada, fue en relación a la calificación asignada al hecho. En primer lugar, opinó que no se encontraban reunidas las condiciones de sujeto activo y pasivo, al no ser el imputado un sujeto colindante o lindero. En segundo término, consideró que la acción material constitutiva, esto es, la de destruir o alterar los límites, no se encontraba probada. Y en tercer término, se refirió a la ausencia de un dolo específico, es decir, respecto de la acción de correr el límite, ya que en el momento del hecho el imputado era el único poseedor. En respuesta a la pretensión recursiva del imputado, el Tribunal Superior de Corrientes consideró que la prueba, en conjunto, mostraba que el imputado dirigió todo su accionar justamente para confundir los límites entre lo que consideró el lote 1 y el lote 2. A continuación, realizarán una actividad práctica en la que serán evaluados respecto de los conceptos aquí aprendidos. Éxitos. Muy bien, alumnos y alumnas. En este intervalo contaron con el tiempo para realizar la actividad práctica en la que se les propuso realizar un ordenador de información.
En la pantalla podrán ver una manera posible de resolver la actividad con una primera respuesta a la consigna. Espero que les sea de utilidad y que logren el objetivo de formular correctamente esta valiosa herramienta de estudio. Bienvenidos. Aquí nos ocuparemos de los delitos contra el Estado civil y la identidad de las personas. En lo concreto veremos la supresión y la suposición del Estado civil y de la identidad. El estado de una persona es la posición jurídica que ésta ocupa en la sociedad, configura la capacidad de la misma y sirve de base para la atribución de deberes y derechos jurídicos. Los elementos del estado pueden ser la edad, el sexo, la salud, si es casado, soltero, padre o hijo, extranjero. La vinculación del estado con la atribución de los derechos que le corresponden a una persona como miembro de una familia y como ciudadano, determina que en estas cuestiones medie un interés público muy directo. A continuación los invito a ver un video para interiorizarnos sobre el delito que vamos a estudiar. La historia ahora de este nieto que fue restituido, pero comenzó el juicio por el cargo de apropiación. Ustedes recuerdan su nombre, ¿no? Pablo Germán Atanasio. Se va a estar juzgando a las dos personas que se lo apropiaron, lo anotaron como si fuera su hijo propio, y también a un comisario de apellido Dib, que habría oficiado de entregador del bebé, era el superior del apropiador al momento en que este lo recibió, según sus propios dichos, en la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina en el año 76. Como pudiste ver en el video, en la historia reciente de nuestro país, estos delitos se cometieron por parte de las fuerzas del Estado. Y muchos niños nacidos durante la dictadura militar aún no han logrado recuperar su identidad. ¿Qué delitos pudiste identificar en el video? ¿En qué artículos de nuestro Código Penal se encuentran tipificados? Repasemos brevemente. En primer lugar, podemos hablar de supresión del estado civil de personas mayores. Este consiste en hacer incierto, alterar o suprimir el estado civil de otra persona. También encontramos la suposición de estado civil de un menor. Consiste en fingir preñez o parto atribuyendo a un niño el estado civil de hijo que no tiene dentro o fuera del matrimonio. Por otro lado, podemos encontrar la supresión de identidad de un menor de 10 años. Consiste en hacer incierto, alterar o suprimir la identidad del menor de 10 años y también se extiende al que retuviere u ocultare al menor. Finalmente, podemos hablar de facilitación, promoción e intermediación en estos delitos. Reprime a todas las personas que con su conducta posibilitan, contribuyen, estimulan o incitan a la comisión de los delitos que hemos mencionado. Con respecto al delito de supresión de estado civil, podemos mencionar un caso de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en su Sala 1, que confirmó la condena a una mujer que fue imputada por el delito de retención y ocultación de un menor de 10 años en concurso ideal con el delito de supresión de estado civil y falsedad ideológica de instrumento público, por haber inscripto como hijos suyos y de su esposo a 2 menores de edad. En su voto, el doctor Fara consideró que el caso típico es el de ocultamiento de un menor, de un recién nacido, de cuya existencia no se da cuenta del registro. La supresión que importa es la del estado civil y el ocultamiento de la persona es un medio para la realización de ese fin. No se trata, dice el doctor Fara, de un delito permanente, ya que lo que importa es la creación del estado mismo y no su duración.
Muy bien, alumnos y alumnas. A continuación contarán con el tiempo para realizar una actividad práctica en la que podrán ser evaluados sobre los conceptos aquí aprendidos. Éxitos. Muy bien, alumnos y alumnas. En este intervalo contaron con el tiempo para realizar una actividad práctica en la que se les propuso realizar un ordenador de información. En la pantalla podrán ver una manera posible de resolver la actividad con una primera respuesta a la consigna. Espero que les sea de utilidad y que logren el objetivo de formular correctamente esta valiosa herramienta de estudio. Bienvenidos. Aquí nos ocuparemos de los delitos contra la seguridad de la nación, contra los poderes públicos y el orden constitucional. Muchos de los delitos que se encuentran contemplados en los capítulos 9 y 10 del Código Penal se derivan de una enunciación constitucional. Sin embargo, presentan algunas diferencias. Por un lado, la traición dentro de la órbita constitucional se encuentra regulada en el artículo 119 de la Carta Magna y establece que la traición a la patria consistirá en tomar las armas contra ella o unirse a sus enemigos prestándole ayuda o socorro. En tanto que en la norma penal, el artículo 214 prescribe como acciones punibles tomar las armas contra la nación, unirse a los enemigos y prestar cualquier tipo de ayuda. En cuanto al delito de sedición, lo que establece la Constitución Nacional en el artículo 22 es que toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste comete el delito de sedición. El Código Penal lo tiene regulado en el artículo 229. Y prevé penas para aquellos que, sin rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la constitución local, deponer a alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión, o bien impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley. En este caso vamos a hablar de un fallo respecto de la sedición agravada. En ese sentido, la Cámara Nacional de Casación Penal de la provincia de Paraná declaró penalmente responsables de los delitos de sedición agravada y privación ilegítima de la libertad en concurso ideal a policías que tomaron la jefatura y permanecieron en el lugar durante 26 horas, rompiendo la cadena de mandos y desconociendo las directivas de sus superiores. En este caso, el tribunal entendió que las figuras legales se les aplicaban, en tanto la idoneidad de la acción era entendida como la posibilidad real de lograr la ultrafinalidad que requiere el tipo, que en este caso consistió en la mejora salarial, se apoyó en el número de personas armadas y en la elección estratégica y dolosa del objetivo, que era la toma de la jefatura y el consecuente rompimiento de la cadena de mando. A continuación los invito a ver un video que ilustra un caso similar al del fallo que acabamos de relatar, a fin de que saquen sus propias conclusiones con respecto a los conceptos aquí aprendidos. Y estamos acá reclamando, colaborándole al personal de actividad para un reclamo salarial, porque ya no se puede vivir con este sueldo miserable que tenemos, porque es un sueldo miserable. Entonces sí, necesitamos urgente una recomposición salarial para el personal que está en actividad. ¿Cómo se llega a esta situación?
por las necesidades básicas del hogar del policía. Muchas horas trabajando, los policías no saben de descanso, no alcanza para pagar las deudas a fin de mes, recargos, muchas horas recargados los policías, las adicionales que vos haces de 8 horas, te alcanza para 3 kilos de carne, es una vergüenza, realmente una vergüenza. Yo quisiera que se pongan la mano en el corazón nuestros dirigentes, nuestros jefes policiales y que logren que nos recompongan el salario. Muy bien, alumnos y alumnas. A continuación los invito a hacer una actividad integradora en la que podrán dar repaso a los conceptos aquí aprendidos.